Bien, jóvenes, entonces vamos a seguir estudiando el día de hoy los vectores. Entonces, el día de ayer veíamos pues un poco del concepto de lo que son vectores y la diferencia con un escalar. Entonces decíamos que un vector tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el ángulo. Entonces, aquí ustedes en esta gráfica, yo represento un vector que inicia en el punto 0,0, ¿ya? El vector es el que represento aquí, si ustedes pueden observar, con una flecha de color verde. Ese es el vector. Entonces, esta forma que ustedes ven acá es como nosotros representamos un vector de forma gráfica. Entonces, si yo les digo, dibújenme un vector o represéntenme un vector en forma gráfica, lo que ustedes tienen que utilizar es un plano cartesiano y ahí me representan el vector. ¿Ya? Así es como ustedes tienen que representar un vector en forma gráfica. Entonces, el día de ayer veíamos que los vectores tienen un punto inicial y un punto final. ¿Ya? Y a partir de eso, nosotros establecemos el tamaño del vector de forma rectangular, ¿ya? O en sus componentes XY. Entonces, vamos a decir acá, este es de forma gráfica. Ahora, entonces, si yo tengo el vector V, que yo lo estoy representando acá, en forma rectangular significa que va a tener un componente en X y un componente en Y. Vamos a hacer esto. Entonces, el vector que yo represento en esta gráfica, según esta numeración que yo tengo acá, 5, 10, 5, 10, 15. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de este vector en forma rectangular, jóvenes? Alguien que me responda. Viendo esta gráfica, este es 5, este es 10. Y aquí 5, 10, 15 en Y. Y aquí representé el vector. ¿Cuál sería el tamaño de este vector en forma rectangular? ¿Cuánto tendría este vector en su componente en X? ¿Cuánto tendría? Creo que empieza en 0. Sí, empieza en 0,0. ¿Ya? Ahora, este vector finaliza en este punto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el tamaño de este vector? Ya dijimos, pueden hacerlo, ¿ya? Pero cuando inicia el tamaño del vector en su componente rectangular, cuando el vector inicia en 0,0, ya no es necesario llevar a cabo el procedimiento, porque el tamaño del vector va a estar dado por las componentes del punto final, ¿ya? Entonces, si nosotros a partir de 2 puntos vamos a hallar este vector, sería nuestro punto inicial va a ser 0,0 y nuestro punto final, este va a ser nuestro punto inicial. Me voy a colocar acá. Punto inicial. Y nuestro punto final, que es donde da el sentido del vector, va a ser, ¿cuál va a ser nuestro punto final, jóvenes?
¿10,15? Exactamente, 10 en X y 15 en Y. Vean, 10 en X y 15 en Y. Estamos hablando de puntos, ¿ya? Entonces, para hallar el tamaño del vector en forma rectangular, dijimos que lo que teníamos que hacer era, el vector va a ser igual a el punto final en X menos el punto inicial en X, coma. El punto final en Y menos el punto inicial en Y. Entonces aquí obtenemos el vector es 10,15. Por eso les digo que cuando el vector inicia en el 0,0, no es necesario llevar a cabo este procedimiento, porque el tamaño del vector en forma de vectorial, en forma rectangular, perdón, va a estar dada por el punto final. Vean, el punto final es igual al tamaño rectangular del vector. Entonces, ¿yo cómo represento este vector en forma rectangular? 10,15. ¿Ya? 10,15. ¿Ya? Si el punto inicial inicia en 0, ya no es necesario hacer esto, en 0,0, porque sabemos que el tamaño del vector va a ser el punto final. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar de paréntesis a esta simbología, que significa que ya es un vector, no es un punto, ¿ya? Bien, entonces esto es representarlo en forma rectangular. Ahora bien, ahí lo representamos en forma rectangular. Yo les mencioné que el vector tiene una magnitud, o sea, el tamaño de cuánto mide de aquí hacia acá. Y tiene una dirección que es el ángulo a partir del eje X hacia donde se encuentra la línea del vector. Entonces, a esa representación del vector le vamos a llamar representación del vector en forma polar, ¿ya? En forma polar. Entonces, si ustedes se dan cuenta lo que se forma acá con el eje de las X y hacia acá, es un ¿qué? ¿Qué se forma acá? Es un triángulo. ¿Cómo se le llama a este triángulo, jóvenes? Triángulo, Sí, rectángulo. exactamente, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el tamaño de ese vector. Entonces, a ese tamaño le vamos a llamar la magnitud, ¿ya? Lo que les decía, el vector tiene una magnitud, o sea, un tamaño. Entonces, esa magnitud va a ser igual a su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada, ¿ya? Y a partir de esto, nosotros sabemos que para determinar este ángulo, recuerdan lo que vimos en Mate 1, es si estamos analizando este ángulo, este lado, ¿qué lado va a ser, jóvenes? ¿Va a ser el adyacente o el opuesto? Opuesto. Este va a ser el opuesto, este lado va a ser el opuesto. Y ese lado opuesto es la cantidad en Y, ¿ya? La cantidad en Y. Y si seguimos analizando este ángulo, entonces este lado va a ser, si ya dijimos que este es el opuesto, perdón, el opuesto al ángulo, este va a ser el adyacente, ¿ya? Este va a ser el adyacente. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de ese ángulo? Lo podemos encontrar a través de la relación trigonométrica. Tangente del ángulo es igual a opuesto partido adyacente, ¿ya? Ya, así es como, y ya dijimos, entonces,
El opuesto, ¿cuál va a ser? El valor de y dividido el valor de el adyacente, es x. Entonces vamos a definir de una vez. Tangente del ángulo va a ser igual a el valor del vector en y el dividido el valor del vector en x. Entonces, ahora despejamos el tangente, como lo que queremos saber es el valor del ángulo, perdón. Este tangente, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿A multiplicar, a dividir o cómo va a pasar? ¿A sumar, a restar? ¿Cómo va a pasar? Eso ya lo saben. Espere, me voy a revisar mis cuadernos de la vez pasada. Revisen, revisen. ¿Cómo pasa una función trigonométrica al otro lado? ¿Será que pasa a sumar, pasa a restar, pasa a dividir, o pasa como su inverso? Va a pasar como tangente inverso de x, de y dividido x. Entonces, para representar el vector en forma polar, voy a colocar acá. Ustedes tienen que utilizar estas dos ecuaciones. Esta para encontrar la magnitud y esta para encontrar el ángulo. Entonces, jóvenes, si yo tengo que utilizar la magnitud, el tamaño del vector de aquí hacia acá, ¿ya? Y la dirección, el tamaño del ángulo. Entonces, yo ya sé que este vector es 10 en X y 15 en Y. Entonces, ¿cómo encuentro su magnitud? Entonces, yo coloco acá. La magnitud va a ser igual. ¿Cuánto vale X? 10. Me está diciendo que es al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Y? 15. Y me está diciendo que es al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es el valor de la magnitud, jóvenes, de ese vector? ¿Cuánto es 10 al cuadrado más 15 al cuadrado? Y a eso le sacamos raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 18.02. 18.02. Solo que otro compañero pueda corroborar, jóvenes. A mí me dio igual. Bien, entonces ya vamos dos. Entonces ahí, pues ahí corroboran siempre, pero es 10 al cuadrado más 15 al cuadrado, nos da un número. Y a eso le sacamos raíz cuadrada, y a eso nos da la magnitud, o sea que quiere decir que el tamaño de aquí hacia acá es igual a 18.02. Eso es el tamaño de ese vector. Ahora vamos con el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo de aquí hacia acá? ¿Cuánto vale ese ángulo? Entonces ahora hacemos el ángulo, ya sabemos que es igual a tangente inverso de, ¿cuánto es el valor de Y? Y es 15. ¿Cuánto es el valor de X? Es 10. Entonces ahora hagan esto en su calculadora. 15 dividido 10 les da un número. Tangente inverso de ese número. ¿Cuánto les da el ángulo? Recuérdense que su calculadora tiene que estar en modo D, porque estamos trabajando grados. ¿Cuánto les da el ángulo? O en este caso, el ángulo se refiere a qué? A la dirección del vector. ¿Cuánto les da? 56.31. Gracias allá a los compañeros. 56.31 grados.
Entonces, este ángulo, jóvenes, este ángulo equivale a 56.31 grados. Entonces, este vector está aquí en forma gráfica. Entonces, hoy lo que necesito es que ustedes sepan cómo es un vector en forma gráfica, cómo es un vector en forma rectangular y cómo es un vector en forma polar. Entonces, en forma polar es sencillo. Es su magnitud 18.02, con un ángulo igual a 56.31 grados. Entonces, esto es en forma polar. ¿Ya? ¿Y de dónde salió esto? De la magnitud, que es igual a esta ecuación, y del ángulo, que es igual a esta ecuación. Entonces, forma gráfica, forma rectangular, o también se le denomina la forma rectangular, forma del vector en sus componentes XY, y forma polar. Así es como se representa un vector. Entonces, jóvenes, a ustedes les pueden dar el vector únicamente en forma polar y les pueden indicar, realice la gráfica del vector, ¿ya? Y indique cómo es el vector en forma rectangular. Vean, aquí partimos de la gráfica, ¿ya? Partimos de la gráfica. De la gráfica nos fuimos a la forma rectangular y de la forma rectangular nos fuimos a la forma polar. Bien, entonces, ¿está claro ahí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Bien, si está claro, el silencio otorga. Entonces, vean, pues Sí, está ahora, claro. gracias. Bien, entonces ahora vean, partimos de la gráfica a la forma polar, perdón, a la forma rectangular y luego a la forma polar. Ahora bien, vean, pues que se les quede en esto. Ahí tomos, si lo anotaron, pues qué bueno. Vean, pues, ahora el ejercicio es que solo vamos a tener esto. Vean. Ahora el ejercicio es que tenemos este vector. Nos dieron este vector. 18.02, con un ángulo de 56.31 grados. Bien, entonces la pregunta es, indique este vector en su forma gráfica. Indique este vector en su forma rectangular. Vean, ahora tenemos este vector. Y este vector nos dicen que demos la gráfica del vector y demos el vector en forma rectangular. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra reglita, entonces tienen hojas milimetradas, que sería muy bueno. ¿Y qué hacemos? Bueno, forma gráfica. Hacemos nuestro plano cartesiano. Pues. A este le denominamos X y a este le denominamos Y. Bien, entonces, recuérdense que el ángulo siempre se mide a partir del eje de las X positivas. De aquí se mide el ángulo. Entonces, si yo trazo, jóvenes, una línea acá, en medio, ¿cuánto equivale este ángulo? Si cabal trazo esta diagonal en medio de X y de Y X, ¿cuánto valdría este ángulo? 45. Exactamente, equivale a 45. Bien, entonces
como este ángulo es 50, o sea que aquí tenemos que utilizar un poquito nuestra imaginación, ¿verdad? Entonces, si no tenemos, pues lo que tenemos que utilizar es el transportador, ¿verdad? Entonces, pero si no lo tenemos y en el examen, ¿verdad? Hay que hacerlo rápido y indicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, es un ángulo de 56.31. Entonces, ¿será que la línea la tengo que trazar por aquí o la tengo que trazar por acá? Le voy a poner, ¿dónde tendría que trazar más o menos el vector? ¿En la línea azul o en la línea roja? Si La el azul. ángulo es En la exact, línea azul. exactamente. ¿Por qué? Porque 56 está más arribita que 45. Entonces, vengo y ya trazo mi vector. Entonces, trazo mi vector. ¿Vean? Eso a veces nos complicamos con... No, solo es un poco de la imaginación. Yo trazo mi vector. ¿Ya? Entonces, esto lo borro, ¿verdad? Esto no es necesario hacerlo. Únicamente les estoy de cómo es que yo. Entonces aquí ya lo único que hago es indicar que este ángulo tiene 56.31 grados. ¿Ya? 56 puntos. Ahora bien, yo trazo y digo que la magnitud de este vector es igual a 18.02. ¿Ya? Esto equivale. Entonces aquí yo ya representé, vean, mi vector en forma gráfica, ¿ya? A partir de esto, yo representé mi vector en forma gráfica. Entonces aquí ya tengo mi forma gráfica. Ahora, me están pidiendo la forma rectangular. Esto apúntenlo de una vez. ¿Cómo sé yo ahora cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y? ¿Cómo sé yo cuánto vale esto y cuánto vale Y este vector? O sea, ¿cuánto vale esto? Entonces, esa es la forma rectangular del vector. Encontrar su componente en X y su componente en Y. Para eso, vamos a utilizar lo siguiente. La componente en X de un vector va a estar siempre aplicando, porque lo que formamos es un triángulo rectángulo, entonces vamos a aplicar las ecuaciones trigonométricas. Entonces esto vamos a escribirlo de una vez así. La componente en X va a estar dada por el tamaño de la magnitud por el coseno del ángulo. Siempre el ángulo medido a partir del eje de las X, ¿ya? Del eje de las X. Y Y va a estar dada por la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, estas dos, de una vez a su cuaderno. Porque esas son las que tienen que aplicar. X es igual a la magnitud por coseno del ángulo. Y Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, ahora, bueno, ¿cuál es mi componente en X de este vector? Vengo. ¿Cuánto vale la magnitud? 18.02 por el coseno de 56.31. ¿Cuánto me da el valor de X? ¿Cuánto es este valor, jóvenes? Coseno de 56.31 por 18.02. ¿Cuánto es ese valor? ¿10? 10, ¿ya? Entonces, el valor es 10. Ahora, en Y es la magnitud, que es 18.02 por el seno de 56.31. ¿Cuánto es el valor de Y, jóvenes? ¿Cuánto es seno de 56.31 por 18.02?
14.99, pero aproximándolo sería 15. Exactamente, entonces esto es 15. Entonces vean, ahora regresamos a este vector, ya sabíamos que X equivalía a 10 y Y no, equivalía a 15. ¿Ya? Entonces ustedes pueden darse cuenta que es el utilizar estas ecuaciones, pues, nos ayuda a nosotros a analizar vectores, ¿verdad? Entonces, aún no hemos terminado, porque el vector en forma rectangular lo tenemos que representar. El vector va a ser igual a su componente en X, que es 10, coma, su componente en Y, que es 15. Ahí estamos. Entonces, esto equivale a, entonces este es el vector en forma rectangular. 10,15. Y este es el vector que nos dieron en forma polar. Y este el vector en forma gráfica. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Recuérdense, yo lo que siempre recalco, porque siempre que califico me doy cuenta que es donde fallan, grábense este mensaje, que el ángulo que vamos a utilizar para esto siempre va a ser a partir del eje de las X. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Vean pues. ¿Qué quiero decir? Que el ángulo siempre lo vamos a medir a partir del eje de las X. Vean pues. Si yo tengo este plano, vean, y tengo este vector, y voy a decir que este vector de aquí para acá mide 48 grados. Y tiene una magnitud igual a, voy a decir que tiene igual a 20. Vean pues. Este vector, entonces, ahí es donde nos confundimos. Porque vean, ¿en qué cuadrante está este vector? ¿En el cuadrante 1, 2, 3 o 4? 3. Está en el cuadrante 3. ¿Y qué les digo, qué les he dicho yo siempre? Que el ángulo a utilizar siempre va a ser a partir del eje de las X, ¿ya? Entonces, si yo les digo, represéntenme este vector en forma rectangular. Entonces, yo lo que, ahorita la pregunta es, este vector en forma rectangular. Entonces, cuando es en forma rectangular, yo tengo que decir, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Entonces, ¿qué es lo que tengo? X va a ser igual a la magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector, jóvenes? 20 o 48. 20. 20, ¿vale? Es el tamaño, la magnitud es el tamaño de este vector. Entonces, vale 20. Y me dice que es por coseno. ¿Coseno de qué ángulo, jóvenes? ¿Será que coseno de 48? ¿O qué ángulo tengo que usar? Recuerden, el ángulo que tengo que usar siempre tiene que Sería un estar ángulo medido. de 228. 228, dice el compañero. Un ángulo de 228. ¿Por qué el compañero dijo 228? Porque, imagino que él midió, como les estoy diciendo, ¿verdad? Que siempre se mide el ángulo a partir del eje X. Entonces, de aquí hacia acá, ¿cuánto hay? Solo de aquí hacia acá, ¿cuánto vale ese ángulo? Ahí me equivoqué, ingeniero, son 222. A ver, 222. No hay problema, no hay problema. Lo bueno es que están. Entonces, ahora voy. De aquí hacia acá, ¿cuánto vale ese ángulo, jóvenes?
180. 180. 180. Exactamente. 180. Veamos. Voy a borrar esto aquí para mientras. 180. Entonces, ¿cuánto de aquí? El ángulo que marqué en azul equivale a 180 grados. Y entonces, voy a marcar el ángulo en rojo. ¿Cuánto vale este ángulo? Solo el ángulo rojo. 42. 42. ¿Por qué 42? 42 más 48, ¿cuánto es? 90. 90. Ya sabemos que en un cuadrante hay 90 grados. Entonces, 42. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que tenemos que utilizar? Es este ángulo, vean, a partir del eje de las X. Entonces es este, vean. Este ángulo es el que tenemos. Y ese ángulo aquí es igual, jóvenes, es igual a este ángulo azul más este ángulo rojo. Entonces sería 180 grados más 42 grados. ¿Y cuánto es eso? ¿Será que da 222? Sí, da 222, ¿verdad? Sí. Entonces, 222. Entonces ahora, Y es igual a su magnitud, que es 20 por seno de 222. Entonces, grados. Entonces, ¿cuánto es el valor de X, jóvenes? 20 por coseno de 222, ¿cuánto les da? ¿Será que el resultado tiene que dar positivo o tiene que dar negativo? Está negativo Exactamente. 14.86. Entonces dice la compañera, menos 14.86. Y en Y, ¿será que tiene que dar positivo o negativo? Vean dónde está el vector. ¿Cuánto es 20 por seno de 222? Negativo 13.38. 13.38. Entonces, entonces el vector este que partimos a través de esta gráfica, el vector va a ser igual a menos 14.86, menos 13.38. ¿Y cómo sabemos nosotros? Pues me dio resultados negativos, ¿va? Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver si es claro que tiene que cuadrar, jóvenes. Ya, tiene que ser negativo. ¿Por qué? Vean en qué cuadrante está. Ya lo dijeron ustedes, el vector está en el cuadrante número 3. Si está en el cuadrante número 3, se refiere que en Y tiene que tener datos negativos y en X tiene que tener datos negativos. Entonces, está correcto. En X tiene menos 14.86 y en Y tiene menos 13.38. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Se comprende la gráfica de un vector? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Suponiendo que fuese en el cuadrante número 4, la X tendría que ser positiva y la Y negativa, ¿verdad? Exactamente. Así pero si colocaste bien el ángulo, ¿ya? Si colocaste bien, si mediste bien, estableciste bien el ángulo, te tiene que dar, en X te tiene que dar positivo y en Y te tiene que dar negativo. Todo va a depender, sí, el ángulo tendría que ser mayor a 270 grados para que te dé esos valores. Bien, jóvenes, entonces, ya se va a terminar la sesión, entonces pasen
Feliz noche y nos vemos el próximo día de clases. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Feliz noche, Inge. Feliz noche. Buenas noches.